Bueno, hoy vamos a ver el momento angular en átomos polielectrónicos. Como saben, habíamos empezado a estudiar un átomo que solamente tenía un electrón, en el que se considera al núcleo fijo en el origen de coordenadas. Ahora bien, la ecuación de Schrödinger depende de las tres coordenadas cartesianas esféricas del electrón. Entonces, teníamos este electrón simple alrededor de un núcleo y pasamos a tener átomos polielectrónicos. En este caso, un átomo polielectrónico es aquel que tiene más de un electrón. En estos átomos de n electrones, la correspondiente ecuación de Schrödinger contiene tres coordenadas, 3 por cada una de los electrones presentes en el átomo. La ecuación de Schrödinger de un átomo polielectrónico debe tener en cuenta la atracción coulombiana del núcleo hacia todos y cada uno de los electrones, así como las repulsiones de cada uno de los electrones hacia todos los restantes. Ahora bien, la complejidad de este sistema de esta naturaleza hace inviable la solución analítica de las ecuaciones de Schrödinger. Entonces no podemos resolver analíticamente la ecuación de Schrödinger ni siquiera para el átomo de helio. Bien, vamos a hablar un poco del momento angular orbital y spin electrónico total. El momento angular orbital electrónico total de un átomo de n electrones se define como el vector suma de los momentos angulares de los electrones individuales. Aunque los operadores momento angular orbital individuales L no conmutan con el hamiltoniano, puede encontrarse que L conmuta con el hamiltoniano atómico suponiendo que se desprecia la interacción spin-órbita. Podemos, por tanto, caracterizar un estado atómico mediante un número cuántico L. ¿Dónde va a ser L? Abrimos paréntesis de L más 1, siempre por h barra al cuadrado, que lógicamente es el cuadrado del módulo del momento angular orbital electrónico total. Entonces, la función de onda electrónica de un átomo cumple pues con L al cuadrado, la función de onda que va a ser igual a L de L más 1 de h barra al cuadrado de la función de onda. El número cuántico del momento angular orbital electrónico total L de un átomo se especifica mediante una letra como sigue. Entonces, si tenemos S, va a ser 0. Si tenemos P, va a ser 1. Si tenemos D, va a ser 2. Si tenemos F, va a ser 3. Si tenemos G, va a ser 4. Y así sucesivamente hasta llegar a L, que va a ser igual a 8. Recordemos que L es el número cuántico del momento angular orbital electrónico total. Ahora, algo que hay que resaltar es que el momento angular orbital total se designa mediante una letra mayúscula, mientras que las letras minúsculas se emplean para los momentos angulares orbitales de los electrones individuales. Entonces, si tenemos total, va a ser una letra mayúscula. Es importante resaltar esto porque en muchas literaturas lo van a encontrar de esta forma. Bien, veamos un ejemplo. Leamos. Obtenga los valores posibles del número cuántico L para los estados del átomo de carbono que se originan de la configuración 1s2, 2s2, 2p y 3d. Entonces, los electrones S tienen un momento angular orbital igual a 0 y no contribuyen al momento angular orbital. Ahora, en cambio, los electrones, el electrón 2p va a tener un L igual a 1.
y el electrón 3D va a tener igual un L igual a 2. De acuerdo con la regla de la suma de momentos angulares, el número cuántico del momento angular orbital total vale 1 más 2, que va a ser igual a 3, hasta 1 menos 2 igual a 1. Los valores posibles de L son L igual a 3, 2 y 1. Entonces, esta configuración que nos dieron va a dar lugar a los estados P, D y F, siempre en mayúscula. Por lo tanto, dentro de esta aproximación, los momentos angulares orbitales electrónicos individuales son constantes, dando lugar a una función de onda compuesta por una configuración sencilla que especifica los momentos angulares orbitales individuales. Y ahora se preguntarán, ¿qué pasó con el spin? ¿Qué se nos hizo el spin? Bueno, veamos. Ahora el momento angular de spin total, S por si se preguntaban qué había pasado con el spin. Este se va a definir como el vector suma de los spines de los electrones individuales. El hamiltoniano atómico H dado no incluye el spin y por lo tanto conmuta con los operadores del momento angular de spin total S a la 2 y SZ. El hecho de que S a la 2 conmute con H no es suficiente para demostrar que las funciones de onda atómicas sean funciones propias de S a la 2. El principio de antisimetría de Pauli, que ya lo vimos anteriormente y si no, ya saben, ahí está el video para que lo chequen, exige que cada función de onda sea una función propia del operador de intercambio de P y K con valor propio de menos 1. Por lo tanto, S a la 2 debe conmutar también con P y K si queremos tener funciones propias simultáneas de H, S a la 2 y P y K. Bien, ahora veamos los términos atómicos. Una configuración electrónica da lugar en general a varios estados atómicos distintos, unos con la misma energía y otros con energía diferente. Por ejemplo, la configuración de 1s y 2s del helio da lugar a 4 estados, los 3 estados con las funciones de onda de orden 0. Tienen todos las mismas energías. Entonces, puede demostrarse que los estados que provienen de la misma configuración electrónica y que tienen la misma energía, despreciando la interacción spin-órbita, tienen los mismos valores de L y también el mismo valor para S. Yo sé, todo suena tan interesante, sí, que las configuraciones electrónicas, que misma, diferente energía, pero realmente, ¿qué son los términos atómicos? Me preguntarán. Bueno, es un conjunto de estados atómicos con la misma energía que proviene de la misma configuración electrónica y que tiene los mismos valores de L y S. Y eso constituye un término atómico. Bien, para el valor fijo de L, el número cuántico ML toma el valor de 2L más 1, valores que van de menos L a más L. Para un valor fijo de S, MS va a tomar un valor de 2S más 1. Si se dan cuenta, lo único que cambia es L y S, pero siempre va a ser más 1 y por 2. La energía atómica no, pero aún así no depende ni de ML ni de MS y cada término está formado por tanto por 2L más 1 por 2S más 1.
estados atómicos de igual energía. Ahora bien, la degeneración de un término atómico es 2L más 1, 2S más 1, despreciando la interacción spin-órbita. Cada término de un átomo, solamente de un átomo, se designa mediante un símbolo del término, que se forma escribiendo el valor numérico de la cantidad 2S más 1 como un superíndice a la izquierda de la letra. Veamos un ejemplo rápidamente. Tenemos un término con L igual 2 y S igual 1 y se representa mediante el símbolo 3, superíndice D. ¿Y de dónde salió ese 3? Bueno, dijimos que utilizábamos el valor numérico de 2S más 1. Entonces, si sabemos que S es igual a 1, lo metemos acá. Eso nos queda 2 más 1 es igual a 3. Y ahí está el porqué de ese 3 en el superíndice. Veamos ahora cómo se deducen sistemáticamente los términos que se originan a partir de una configuración electrónica dada. Consideremos primero las configuraciones que tienen solamente subcapas completamente llenas. En estas configuraciones, para cada electrón con ms menos un medio y más un medio, donde ms mayúscula es el número cuántico que especifica la componente z del momento angular de spin electrónico total. El único valor posible para ms es 0 y por lo tanto S debe ser 0 también. Por cada electrón en una subcapa cerrada con número cuántico magnético m, hay un electrón con número cuántico magnético menos m. Veamos este ejemplo rápidamente. Tenemos 2p6. Esta es nuestra configuración. Entonces, tenemos 2 electrones con m más 1 y 2 con m menos 1. Y otros 2 con m igual 0. Eso nos daría un total de 6. Denotamos el número cuántico que especifica la componente z del momento angular orbital total mediante m mayúscula L. Y tenemos que el valor de ml va a ser igual a 0, con el que concluimos que L va a ser igual a 0. Una configuración de subcapas cerradas da lugar a un solo término, es decir, 1s. Para una configuración formada por subcapas cerradas y subcapas abiertas, las subcapas cerradas no contribuyen ni a L ni a S, lo cual ya habíamos hablado anteriormente ciertas cosas al respecto. Y puede ignorarse a la hora de encontrar los términos. Bueno, pero ahora consideremos dos electrones. Aquí están nuestros dos electrones en diferentes subcapas. Estos electrones se dice que son no equivalentes. Los electrones no equivalentes tienen valores diferentes de N y L. Y para ello no hay que preocuparse de las restricciones que impone el principio de exclusión al deducir los términos. Obtenemos pues los valores posibles de L a partir de L minúscula 1 y L minúscula 2. Combinando S minúscula 1 y S minúscula 2, bueno, entonces, solo recapitulando, no equivalentes quiere decir que están en diferente subcapa. ¿Por qué no consideramos ahora a dos electrones en la misma subcapa? Y a estos se les va a llamar electrones equivalentes. Estos electrones equivalentes tienen el mismo valor de N y L. Y la situación se complica debido a la necesidad de evitar que los dos electrones tengan los 4 números cuánticos iguales,
Por lo tanto, no son posibles todos los términos deducidos para los electrones no equivalentes. Por ejemplo, consideremos los términos que se originan de dos electrones p equivalentes, es decir, de una configuración np a la 2. Por lo tanto, no son posibles todos los términos deducidos para los electrones no equivalentes. Por ejemplo, consideremos los términos que se originan de dos electrones p equivalentes, es decir, de una configuración de np a la 2. Bien, veamos esta tabla, donde se incluyen los valores posibles para m y de ms para los dos electrones, así como ml, m mayúscula y ms. Nótese que faltan ciertas combinaciones en esta tabla porque viola el principio de exclusión, y así hay otros casos de otras combinaciones que van a faltar por esta misma razón. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo esta tabla. Podemos ver que cada fila de la tabla representa un determinante Slater, que cuando se desarrolla contiene términos para todos los posibles intercambios de electrones entre los espines orbital. El valor más alto de m mayúscula L en esta tabla es 2, aquí lo tenemos, y aparece en conjunto con el valor de ms igual 0, lo que indica que S va a ser igual a 0 para el término D. Tenemos un término 1D que corresponde a los 5 estados. Entonces tenemos ml de 2, 1, 0, menos 1 y menos 2, y ms todo a 0. Entonces el valor más alto de ms en la tabla va a ser de 1. Veamos de nuevo la tabla. Busquemos ms y aquí está nuestro valor más alto. Por lo tanto, quiere decir que S va a ser igual a 1 y ms va a ser igual a 1 en conjunto con ml de 1, 0 y menos 1, lo que indica que tenemos un término P. Así pues, tenemos un término 3P, corresponde a los 9 estados que aparecen acá. Bien, ahora, si tenemos que tratar con una configuración que contenga tanto electrones equivalentes como electrones no equivalentes, primero obtendremos por separado los términos que proceden de los electrones no equivalentes y de los que proceden de los electrones equivalentes. Tomamos entonces todas las posibles combinaciones de los valores de L y S para estos dos grupos de términos. Por ejemplo, consideremos la configuración sp3. Del electrón S obtenemos un término 2s. De los tres electrones p equivalentes obtenemos los términos 2p, 2d y 4s. Combinando los valores de ls de estos términos, obtenemos los siguientes términos para una configuración sp3. 3p, 1p, 3d, 1d, 5s y 3s. Bien, para decir cuál de los términos que provienen de una configuración dada tiene la energía más baja, usamos la regla de Hund empírica, que nos dice de los términos que provienen de la misma configuración electrónica, el término con el mayor valor de S tiene la energía más baja. Si hay más de un término con el mayor valor de S, entonces el término con el mayor valor de S y el mayor valor de L es el que tiene la energía más baja. Pero esto suena un poco raro, ¿verdad? Sigamos viendo un poco más de la regla de Hund para entender más. Entonces, esta regla funciona muy bien para las configuraciones del estado fundamental, pero falla en algunas ocasiones para las configuraciones excitadas.
La regla de Hund proporciona solamente el término más bajo de una configuración y no debe usarse para decidir el orden de los términos restantes. Por ejemplo, en esta configuración, que es 1s2, 2s y 2p3 del carbono, que ya hicimos anteriormente, el orden de los términos observado experimentalmente es 5s, 3d. El término 3s está por encima del término 1d, aun cuando el 3s tenga un spin s mayor. También existe tablas para ver esto, sin embargo no es necesario consultar, ya que podemos obtener el término más bajo de una configuración de una subcapa parcialmente llena. Simplemente colocamos los electrones en los orbitales de forma que tengan el mayor número de espines paralelos. De este modo, para una configuración de 3 tenemos, si se dan cuenta, nuestro spin paralelo, paralelo y paralelo, todos para arriba en este caso. El término más bajo tiene 3 espines paralelos, de forma que S va a ser 3 medios, lo que da 2s más 1 igual a 4. El máximo valor de ml es 3, correspondiente a un L igual a 3, que sería un término F. Y en fin, podemos usar la regla de Hund, que puede llegar a predecir, digamos, que el término 4f es el más bajo de una configuración de 3. Espero que les haya servido para entender un poco más acerca del momento angular en átomos polielectrónicos.